Bueno, hasta acá habíamos visto entonces en el teorema de Thevenin las causas principales por el cual se usa el teorema y a qué se aplica, y un ejercicio bastante simple para poder encontrar la aplicación y la reducción del mismo circuito. Pero ahora lo que vamos a ver es más o menos un resumen de los pasos o procedimientos que hicimos para poder terminar el circuito, y que fueron como primer paso identificar los bornes AB, ¿sí? Porque hay ejercicios en donde no voy a tener directamente dibujado el borne AB, sino que va a ser un circuito cerrado, pero yo quiero determinar en una carga RL que está conectada. Entonces ahí tengo que hacer los pasos siguientes, que es identificar quién es el borne AB, desconectar la carga si estuviese conectada a esos bornes, y luego vamos a hacer el método que en sí se hace sobre cada circuito, que es calcular las tensiones vistas desde AB. Es decir, si calculo la tensión vista desde AB, estoy queriendo determinar quién es la U de Thevenin, ¿sí? Y el paso 4, que es desconectar las fuentes, ¿sí? Según corresponda, es decir, si es de corriente o si es de tensión. Si es de tensión, cortocircuito; corriente, circuito abierto. Y detectar o determinar la resistencia equivalente a resistencia de Thevenin. Hasta acá, este procedimiento se hace siempre así, pero si aparece algo como lo que es una fuente dependiente, ¿sí? Y con esto quiero aclarar que en el apunte que les dejé sobre métodos, los teoremas de Thevenin y Norton, hay una primera parte que hay un cuadro en donde mencionas cuáles son las fuentes dependientes existentes y cómo es el simbolito, ¿sí? Que en este caso el símbolo de una fuente dependiente es de esta forma, ¿sí? Si hablamos de fuente de tensión, se hace así, y si hablamos de fuente de corriente, se le agrega la flechita, ¿sí? Estas fuentes pueden tener dos variables, es decir, que sean una fuente de corriente pero que dependa de un factor de tensión, que sea una fuente de tensión pero que dependa de un factor de corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor, por ejemplo, para la fuente de corriente, esta que está acá, ¿sí? La corriente que va a tener la fuente va a estar dada en función de un factor, ¿sí? Que vamos a llamar factor de conversión o factor de utilización de fuente, ¿sí? Por un valor que puede estar dependiendo si está afectado a una tensión del circuito o a una corriente. En este caso podemos hacer que sea una tensión, que vamos a llamar Bx, una tensión cualquiera, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta forma se puede convertir porque esta variable está dada en función, es un número constante, es un escalar, un número constante, pero que su unidad va a ser justamente ampere sobre volt. Entonces, al multiplicarlo por la tensión es en volt, volt y volt se van y me da la corriente en ampere, ¿sí? Normalmente nosotros para los circuitos siempre vamos a ver la fuente y, por ejemplo, va a decir 2Bx, ¿sí? Ese 2 es este parámetro de conversión, ¿sí? Y ya está dado en ampere por volt. Lo único que tengo que hacer es reemplazar el valor de Bx que está o está explícito en el circuito, o hay que calcularlo en el circuito para poder determinar cuánto es la corriente de esa. Y para el caso de tensión puede pasar similar, ¿sí? Que la tensión de la corriente B va a ser igual, por ejemplo, no me acuerdo la variable que usamos pero vamos a suponer que sea la misma variable, ¿sí? Por una corriente del circuito IX, ¿sí?
de nuevo esta variable va a tener la característica de que como esto está expresado en vol, entonces seguramente va a ser vol sobre ampere y lo multiplico por una variable de corriente. Puede pasar también, este es el caso 1, el caso 2 de la fuente de tensión es que esté dado en función de un valor y una tensión, ¿sí? Entonces, si este es el caso, ¿cuántos creen que es el parámetro que está acá o qué unidad tiene? Bueno, la unidad va a ser adimensional en realidad. No va a tener unidad porque este lado ya tengo volt y este lado ya tengo volt, ¿sí? Esta explicación es más o menos lo que ustedes van a ver en el cuadrito que tienen en la teoría, ¿sí? Dicho todo esto, vamos a ir a lo que es la fuente dependiente. La fuente dependiente, entonces, que dijimos que son esas, en el teorema de Thevenin aparece el problema o la diferencia, como lo veníamos calculando, en el punto 4. ¿Sí? En el punto 4, ¿sí?, aparece la diferencia. ¿Por qué? En el punto 4, donde tenemos que desconectar fuentes, las fuentes independientes, ¿sí?, no se pueden desconectar. No se pueden desconectar. Es decir, que yo tengo que analizar el circuito con las fuentes conectadas, ¿sí? Este es el paso siguiente que vamos a hacer. Vamos a ver un ejemplo de un circuito en donde aparecen fuentes de corriente dependiente, fuentes dependientes, que puede ser fuente de corriente, fuente de tensión, y vamos a ver cómo se aplica el teorema para estos casos particulares. Habíamos comenzado considerando una fuente dependiente de tensión o corriente y que alteraba los pasos, o se debería contemplar porque cuando hacíamos la reducción afectaba puntualmente al paso 4, dijimos que era el cálculo de la resistencia equivalente. En este caso, entonces, tenemos una fuente de tensión independiente de 20 volt, una fuente de tensión dependiente que vale 2I, es decir, que el factor dependiente está de la corriente I que está señalada en esta parte, y un sistema de resistencias en el circuito. Entonces, primero vamos a afrontar paso a paso como hicimos la vez pasada, es decir, primero identificamos los bornes AB. Para eso, lo que vamos a hacer, como es un circuito abierto, ¿sí?, vamos a ver que en el borne negativo está toda esta rama, con lo cual yo el borne AB, ¿sí?, que la diferencia que está entre el borne negativo y el positivo está por esta resistencia. Entonces podría conectar directamente el borne AB en este lugar para identificar el circuito desde ahí, ¿sí? En este momento un poco lo voy a imponer, ¿sí? Vamos a usar entonces el borne negativo, vamos a abrirlo acá, ¿sí?, y vamos a conectar en estos terminales entre estos dos lugares. El paso siguiente que vamos a ver es que la fuente de corriente en este caso, perdón, la fuente de tensión en este caso, es una fuente que depende del factor 2 y el factor I, por lo cual, para que se transforme obviamente esto a una tensión, el 2 tiene que tener las unidades de voltaje sobre corriente. Eso está como puesto de manera indirecta, ¿sí? El siguiente paso, ya encontramos el borne, ahora vamos a encontrar la tensión desde los bornes, que es la tensión, ¿sí?, de Thevenin. La tensión de Thevenin entonces la vamos a encontrar si nosotros miramos el circuito, ¿sí? A mí me interesa saber la caída de tensión que hay entre este terminal que está acá
y este terminal que está acá, que en definitiva son la misma calidad de tensión que va a tener entre el borne A y B, ¿sí? Y esto es así. Algunos se preguntarán, ¿pero qué pasa con la resistencia de 10 ohm? Que esta que está acá. Bueno, esa resistencia, como el borne A está abierto, no hay circulación de la corriente por este lugar. Por lo tanto, si no hay circulación de la corriente por este lugar, esa resistencia no tiene caída de tensión. Entonces la caída de tensión efectivamente va a ser entre los bornes de la resistencia del 6 ohm, va a ser igual a la de tensión. Para ello entonces vamos a usar el método de las mallas, ¿sí? Identificando como única malla esta que está acá, ¿sí? Porque este circuito está abierto, circuito está abierto, y entonces va a ser la única malla. Además, considerando que el circuito está abierto, esta corriente que viene por acá y se bifurca en esta unión, para este lado no puede ir porque el borne está abierto, entonces no hay circulación de corriente a través de este conductor o este cable que está acá. Por lo tanto va a ir solamente en esta dirección. Quiere decir que en esta I va a ser igual a la I de malla que vamos. Entonces vamos a identificar el borne, la corriente I minúscula, como la corriente igual a la corriente de malla. Entonces vamos ahora a determinar desde este punto todas las caídas de tensiones que hay en la malla. Por lo cual la primera resistencia nos va a dar 6 ohm por la corriente I. La caída de tensión de la fuente de alimentación dependiente es igual a 2I. Pero cuando yo vengo por este lado encuentro el borne negativo de la fuente, quiere decir que tengo que ponerla negativa, 2I. Luego sigo por esta rama y encuentro la corriente, la caída de tensión en las resistencias 6 ohm por I. Y finalmente voy a encontrar la caída de tensión de la resistencia, que como encuentro el borne negativo, es negativo, pero la voy a pasar directamente para el otro lado, positivo. Dicho todo esto, puedo hacer el despeje directo, porque tengo solamente una sola incógnita, que es I. Entonces va a ser 6 más 6 es 12, menos 2 es 10. Quiere decir que me va a quedar 10I igual a 20 volt. Entonces la I final es igual a 2 amperes. ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho, lo que a nosotros nos interesa es la caída de tensión en esta resistencia, porque es directamente la caída de tensión de la de Thevenin, U de Thevenin, va a ser igual a 6 ohm por I, es igual a 6 por 2, 12 volt. ¿Sí? Vamos a ponerlo de este lado para que quede finalmente visto. Hasta acá vemos que no tuvimos problema por la fuente de corriente dependiente. ¿Dónde aparece el problema? Justamente en el paso siguiente, que es para determinar la resistencia. Como tenemos el problema de que no podemos sacarla, sabemos que para determinar la resistencia equivalente del circuito debemos sacar las fuentes y reemplazarlas por su circuito abierto o circuito cerrado según corresponda. Pero las fuentes independientes no se puede hacer eso. Entonces, ¿cuál es la metodología? Lo vamos a ver ahora en el paso siguiente. Como primer paso, vamos a cortocircuitar los puntos o los bornes AB. Es decir, que el borne AB tiene que estar en cortocircuito. ¿Sí? Este es el primer paso que vamos a hacer. Es decir, que en el circuito que tenemos, ¿sí?, vamos a cortocircuitar el borne AB. ¿Sí? En este borne AB va a aparecer una corriente. ¿Sí? Vamos a hacerla con el otro color. Y esa corriente va a ser la corriente I de cortocircuito. Con lo cual, el segundo paso que vamos a hacer es calcular la I de cortocircuito. ¿Sí? Y como tercer paso,
para determinar la resistencia de Thevenin del circuito va a ser ahí estamos, la tensión de Thevenin dividido la corriente de cortocircuito. ¿Sí? Estos son los pasos que vamos a usar en estos casos cuando tenemos fuentes independientes con fuentes dependientes. ¿Sí? Dicho eso, entonces vamos a plantear en este nuevo circuito, porque cortocircuitamos el punto A y B, ahora las mallas que tenemos presentes en este circuito, es decir, la malla 1 y la malla 2. ¿Sí? Entonces vamos a determinar la ecuación de la malla 1, ¿sí? Usando el método de las mallas, ¿sí? Con la ley de Kirchhoff de las tensiones, ¿sí? Y vamos a identificar todas las caídas de tensión que tenemos en esta fuente. Tenemos los 6 ohm por la corriente 1. Tenemos la fuente de corriente que está acá, que vale con signo negativo, como nos había quedado en la ecuación anterior, menos 2i. Tenemos la caída de tensión en la resistencia, más 6, ¿sí? 6 ohm, como está compartiendo malla, ¿sí? Va a ser 6 por la I1 menos la I2, ¿sí? Y después vamos a tener de este lado la fuente de alimentación. ¿Estamos? Para la malla 2 vamos a tener entonces los 10 ohm por la corriente 2, ¿sí? Cortocircuito, llego a la corriente, perdón, la resistencia 6 por la corriente 2 menos la corriente 1, ¿sí? La relación de corrientes, y esto me queda igualado a 0. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que podemos hacer es aplicar el mismo método que hacíamos antes con el método de Cramer, es decir, que nosotros podríamos identificar, despejar el sistema, ¿sí? Y ponerlo en función en la misma columna la corriente 1, en la misma columna la corriente 2, y determinar, solamente nos interesa una corriente, porque fíjense que la corriente que nos interesa es la corriente de cortocircuito, que al tener el mismo sentido y pasar por el mismo lugar que la malla I2, esta es igual a la I2. Con lo cual, de este sistema de ecuaciones, la única corriente que nos interesa calcular es la I2, para la cual vamos a despejar estas dos mallas, estas dos ecuaciones, ¿sí? La ecuación 1 y la ecuación 2, y vamos a ponerla en función de I1. Entonces vamos a tener acá 6, en I1 vamos a tener 6 y vamos a tener 6, es decir que va a ser 12 por I1, ¿sí? Acá la I la puedo reemplazar, fíjense, esta es otra cosa para tener en cuenta, ¿sí? Que la corriente I que circula para allá tiene el mismo sentido que la corriente I1, pero en este lugar donde está circulando la corriente I está también la corriente I2, con lo cual puedo identificar que I es igual a I1 menos I2, y digo I1 menos I2 y no al revés, porque el I tiene finalmente el signo positivo igual que la I1, entonces el signo negativo lo va a tener la contraria, que la que va para arriba es la I2. Con lo cual esto que está acá yo lo puedo reemplazar en el valor de I, ¿sí? Y puedo poner la relación de corrientes, es decir, que cuando yo tengo acá esta con esta,
puedo poner 12 y 1. Perfecto. Vamos con este otro término. Me queda menos 2 y 1 menos y 2 más, ¿sí? Y acá me queda solamente el segundo término de I2, es decir, menos 6 y 2 igual a 0, igual a 20, ¿sí? Entonces vamos a seguir juntando las I1 de un lado y las I2 del otro. Entonces ahora tengo I1 es esta, me queda 12 que está acá, menos 2 y nada más, o sea que me queda 10 por I1. Este término ya lo tuve en cuenta. Ahora me queda, acá me queda menos por menos, positivo, más 2 y 2 menos 6, es decir, me queda el 2, que el menos por menos me queda 2 positivo, y el 6 que está acá, menos 6. 2 menos 6 me queda menos 4 por I2, y esto es igual a 20, con lo cual la ecuación 1 me va a quedar de esta manera. Tenemos la ecuación 1, ahora vamos con la ecuación 2. La ecuación 1 me queda acá y la ecuación 2 decíamos que era un poco más fácil porque es en I1 me queda menos 6 y en I2 me queda más 6 más 10, o sea 16 y 2 igual a 0. Esta es la ecuación 2. Entonces este es el sistema de ecuaciones que quiero encontrar, y recordamos que yo quiero determinar quién es I2, o sea que usando el método de Cramer, ¿sí? Voy a usar con los determinantes arriba y abajo. Abajo recordemos que ponemos la matriz, ¿sí? De los parámetros que están al lado de las incógnitas, en este 10 menos 6, menos 4, 10, menos 4, 16. Y arriba, como yo quiero sacar la I2, voy a reemplazar sobre la segunda columna el valor, los valores resultantes. Quiere decir que me va a quedar 10 menos 6, ¿sí? Y acá me va a quedar 20, 0. Con lo cual, ¿sí? Esto va a ser igual, va a quedar así: 10 por 0 es 0, ¿sí? Menos 6 por 20. Y abajo me va a quedar 10 por 16, ¿sí? Que si hacemos la cuenta nos va a quedar 160, menos 6 por 4, menos por menos me da más, así que me va a quedar 6 por 4, 24. ¿Esto qué va a ser? 6 por 20 me va a dar 120. Y el menos por menos me va a dar más, entonces me va a dar 120. Y acá son 160 menos 24, me va a dar 136. Con lo cual, finalmente la I o la corriente I2 es 0,88 amperes. Entonces podemos obtener, ¿sí? Si vamos siguiendo los pasos, cortocircuitamos A, calculamos el valor de la corriente IC, que dijimos que era igual a I2, y solo nos falta el tercer paso, que es calcular la resistencia de Thevenin.
la resistencia de Thevenin, entonces va a ser la U de Thevenin sobre la corriente de cortocircuito. La U de Thevenin dijimos que era, lo habíamos calculado en la parte anterior y nos daba 12 volts y la corriente nos dio 0,88 amperes, con lo cual la resistencia de Thevenin va a ser igual a 13,6. ¿Sí? Entonces finalmente podemos identificar nuestro circuito de Thevenin reducido de esta manera, con el terminal AB, con la resistencia de Thevenin y con los 12 volts, ¿sí? Y encontramos el circuito equivalente de Thevenin.